Vamos un poco, si quieres, hacia el pasado. En este libro, Los escándalos del milenio, Sí. hablas de unos cuantos escándalos y te preguntas si hemos cambiado en 10 siglos. Te hago la pregunta, ¿hemos cambiado en 10 siglos? No. Nada. Bueno, hemos cambiado accidentalmente, etcétera, pero el egoísmo básico, la de explotación de un grupo sobre otro, tenga el color que tenga, eso no ha cambiado. Y claro, el escándalo del milenio es que una vez consumado el Imperio Romano, una vez empezado a establecerse las tribus germánicas y los residuos de la civilización celta y los magiares y todo eso en Occidente, resulta que viene el dominio feudal, sigue habiendo esclavos, viene después la Inquisición, las cruzadas que fueron una barbaridad, una salvajada con Bizancio y con Hungría y con Bulgaria, y con los árabes también, claro, pero vamos, esos eran los perros infieles. Luego estamos con la colonización del tercer mundo, de América, África y Indonesia, etcétera, por portugueses, españoles, holandeses, franceses y ingleses, y ahí, sobre todo, portugueses, españoles, ingleses. Explotamos tremendamente a la población hasta exterminarla, y eso en nombre del Evangelio, además, que no me tiene más gracia, que todo eso se ha hecho en nombre, con muchísima beatería, ¿verdad?, con la cruz por delante, pero se mataba. Se mata, y la Iglesia dice, pues no excomulga a nadie, ¿verdad?, no protesta, protestan más por los divorciados que por los que matan, ¿verdad? Somos más crueles ahora que antes, quizá viendo... Menos bárbaros, pero más crueles. Sí, no, más crueles es casi imposible. Somos los de siempre. Y claro, esa cuestión, ese resentimiento que hay en las parejas, por ejemplo, que cuando no tienen demasiado dominio, pues matan el uno al otro, ¿verdad? Eso, ¿a qué viene eso, verdad? Es la muerte gratuita en la calle, en un fin de semana, todo eso es una cosa realmente digna de considerarse. Ya. Vamos a hablar de escándalos. 3 escándalos de este milenio. Bueno, el primer escándalo sería, como dicho, las cruzadas. ¿Las cruzadas? El segundo... Pero las cruzadas se dan para salvaguardar pues lugares todavía santos. más escandaloso. Porque es una contradicción intrínseca. Pero teóricamente trajeron aquí mucho saber y nos trajeron la alquimia y un montón de cosas. Todas las conquistas, también lo de América, nos trajo el café, el cacao y la patata y todo eso. Claro, siempre hay un intercambio cultural. Pero lo que sucede en ese momento es terrible. Ya. El feudalismo, las cruzadas, la Inquisición y después ya la alianza del trono y el altar para explotar a la clase obrera. Sí, me dices que ahora si quieres más. He descrito el milenio. Ya. Y claro, lo terrible es que todo eso se hace por gente que cree que ha empezado con Cristo el reino de Dios en la tierra. Ya. Y no cambia nada, al contrario, se vuelve todo como más retorcido. Has dicho cruzadas, pero estoy apuntando Inquisición. Cruzadas, Inquisición, bueno, las guerras de religión de los 30 años, la guerra de los 100 años en Francia en el siglo XIV, y luego ya viene la alianza del trono y el altar, porque vienen los protestantes para purificar el cristianismo, nombran jefes de la Iglesia a los reyes de cada país, que eso ya es la contradicción en sí misma. Ya. Es decir, que un poco el escándalo o los escándalos han girado en torno a las religiones. Bueno, no, el mayor escándalo, porque si no hubiera habido cristianismo, pues seguiríamos como en la India, con las castas, o como en el Islam, etcétera. El escándalo es que todo eso ha pasado creyendo las clases dominantes y intelectuales que lo hacían por Cristo. ¿Y por el bien de la gente, quizá? Bueno, por el bien de la gente, sí, por la extensión del Evangelio de Cristo, claro, y eso ya es lo que resulta absolutamente contradictorio y monstruoso, vamos. Ya. Solo ha ocurrido en el cristianismo, no ha ocurrido también con los budistas, con los islámicos. Todos. Bueno, pero es que las demás religiones no predicaban la igualdad. Por ejemplo, los budistas es la compasión universal, pero naturalmente no tocan para nada la fraternidad de los hombres. Los islámicos evidentemente no. Y ya los demás, Confucio, el taoísmo tal, y Zaratustra, todo lo contrario. En Persia. Ahora, vamos, que no era religión, era como un avance del judaísmo, que era el cristianismo, venía y viene y sigue viniendo, lo que pasa es que no se le ha hecho caso, a liberar al hombre de la alienación en que le había metido la sociedad. Y resulta que eso se refuerza en la Edad Media, después de la conversión de Constantino y después de la caída del Imperio Romano, por los germanos, en fin, los visigodos, etcétera, que como venían de la Edad del Hierro, estaban en la Edad del Hierro, pues hacen tabla rasa de todas esas finezas sociales e instauran unas dictaduras en nombre de Cristo. Y ahí como Clodoveo, en fin, entre los francos y Carlomagno después, etcétera.
Y ya eso se envicia otra vez la sociedad y es como si no hubiera habido cristianismo. Porque se habla, la ideología es humanista, la ideología es fraternal, pero tiene que venir luego la Revolución Francesa, Marx y Proudhon a predicar la igualdad. Que es más o menos lo mismo que decía Cristo. ¿No? Claro, es lo que decía Cristo, pero ideológicamente negando a Cristo. Ya. Es una paradoja, mientras que los que creen en Cristo no practican lo que decía Cristo en contra de los que sí lo practican, que son ellos. Ahora, cuando salen con el poder, en la Unión Soviética o en los distintos países en que ha habido el socialismo real, entonces vuelve otra vez el dominio de una clase sobre otra, y con falta de libertad. O sea que es la doma del ser humano el problema, que no se acaba de domar, porque no acaban de tomar en serio esa ideología fraternal y libertaria, ¿verdad? Seguimos adelante. Luis, más escándalos. Quizá los últimos escándalos sean esas guerras que ha habido... Porque cuando surge la ideología siempre quieren unos a otros a dominar. Bueno, los últimos escándalos han sido las cámaras de gas, el gulag, las masacres de uno u otro bando... Siempre lo mismo. Y las guerras mundiales con armas nucleares. Y luego la venta de armas al tercer mundo para que todavía se maten mejor, ¿verdad? Siempre lo mismo. ¿Y por qué? Bueno, ¿Qué tiene el hombre dentro que le hace ser así? Pues tiene dentro lo que decía Freud. Para mí el gran revelador de lo que es el hombre es Freud, ¿verdad? El hombre tiene unas pulsiones desarticuladas, desintegradas, que si no las integra mediante una terapia, pues van como los caballos esos que cada uno tiene una adhesión y desgarraban a un prisionero atado a las cuatro colas, ¿verdad? Así estamos. Yeah. El hombre está, por un lado, desfondado en sus pulsiones básicas y, por el otro lado, indeterminado en su sistema de referentes últimos. Y solamente podría integrar y canalizar bien sus pulsiones básicas si tuviera unas creencias, pero eso precisamente en la época actual ha acabado con la tendencia a tener fe. Eso te quería preguntar, ¿qué diferencia tenemos en esta época de ahora, en estos años que hacía en el siglo XXI, con todo el pasado? Sí, con todo ese milenio y hasta de la antigüedad. Claro que ahora no hay creencias. Vamos, se sustituyen las creencias por supersticiones y por cosas de esas. Porque claro, hay incluso en la misma, entre cristianos y entre católicos, se confunde los que se llaman practicantes, la religión con los rituales. Hay como dos religiones. Una, la religión de la fraternidad y del evangelio. Y otra, la práctica. El ser muy minucioso, igual que los fariseos, vamos, los que han pasado la historia, que no creo que eran así, eran más honrados. Y entonces, claro, tenemos que el que quiere vivir como creyente, le canalizan hacia la práctica ritualista. Y el que no se canaliza por ahí, se queda un poco en el aire y no tiene un sistema consolidado de creencias. Y así estamos. Y luego está el pueblo llano que vive pues de lo que se dice, lo decía Heidegger, lo que se dice, se lleva, se hace, el consumo y nada más. Ya. Y eso ocurre en el mundo cristiano, en el mundo occidental. Pasa en este momento en otros lugares, la gente tampoco tiene ideales, creencias. Claro, en otros lugares como Indonesia, como Japón, etcétera, sí pasa igual. Lo que pasa es que aquí resulta más escandaloso porque aquí es donde estaba el foco de una creencia universalista. Ya. En cambio, bueno, y además que en los otros países del Extremo Oriente o de África, etcétera, se ha hecho, como pasa con los mismos judíos de Israel, una simbiosis entre creencias muy antiguas con prácticas consumistas, porque ten en cuenta que muy pocas religiones exigen una ética. La mayoría de las religiones son rituales. Y la moral o la ética o la práctica de las costumbres está dejada un poco a las vigencias del momento. Salvo en el cristianismo, donde la primera consecuencia es ética, que es el perdón, la humildad, el amor y el altruismo y el desprendimiento. Y eso no hay nada, ¿verdad? Por lo tanto, cuando no se practica la ética, prácticamente no se vive el cristianismo. ¿Eres cristiano? Yo sí. Eres cristiano. Supongo que el cristianismo habrá aportado algo. Por eso, sí, ideológicamente sí ha aportado mucho, porque hoy día nadie puede, como los emperadores asirios, presumir de cortar cabezas. Nadie, ningún jefe de Estado dice, yo voy a cortar quizá aquel Bokassa, ¿verdad?, de la República Centroafricana. Sí, pero vamos, ningún europeo o americano dice eso, pero se cortan. De una manera o de otra, civilmente, no cruentamente. Y sobre todo la cuestión del dominio de unos sobre otros. Ahora he terminado un libro, que voy a ver dónde lo publico, porque de Buenos Aires era para publicarlo con otros, pero dicen que es demasiado original para eso, que se llama El Estado sin dolor.
que es una fórmula de Estado no basada en el dominio de una clase sobre otra, que es universal. Hasta en la Unión Soviética había eso. ¿Eso se puede conseguir? La nomenclatura. Bueno, yo ahí trato de dar las pautas cómo eso se puede conseguir. Claro, es muy complicado porque es una cosa muy difícil. Mire, se ha conseguido que no haya esclavitud, que la ha habido hasta en la Cuba española de antes del 98 había esclavitud. En el 98, o sea, hace un poco más de un siglo. Ahora se está consiguiendo que la mujer sea igual al varón. Se está consiguiendo que la infancia esté protegida. Pues otra cuestión mucho más, si hay una serie de ideólogos o de líderes políticos que se pusieran a ello, sin terrorismo, sin violencia, se podría conseguir eso. Y sobre todo en la sociedad de estados, no en un estado determinado, sino que los estados estén para asistir a los estados más débiles en lugar de para hacer la ficción de democracias que no son tales democracias como pasa en África. La última salvajada del milenio, del siglo XX, que en las Indias Orientales, Indonesia y islas adyacentes había pena capital impuesta por la potencia colonial holandesa para el que aprendiese holandés. Los nativos que aprendieron holandés. ¿Y eso? ¿Por qué? Para que no conocieran las leyes. Eso en el siglo XX. Qué curioso.